Gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la 21ª transmisión de Diálogos por la Esperanza, en su segunda etapa. Me permito hacerles llegar los saludos del señor obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, responsable de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del señor rector de la Universidad Vasco de Quiroga, maestro José Antonio Herrera Jiménez, ambos responsables de este proyecto. Esta noche hablaremos de un tema muy importante: innovar en la educación hoy, una necesidad. La pandemia COVID-19 nos ha puesto a todos frente a un gran desafío: educar fuera del contexto de un salón de clases y sin un maestro presencial. Algunas escuelas, las menos, tienen la fortuna de contar con plataformas digitales en las cuales partir y tener algún contacto virtual durante algunas horas del día con los alumnos. La gran mayoría de nuestra población mexicana, sin embargo, está teniendo la educación a través del sistema Aprende en Casa 2, en el que, haciendo uso de los medios de comunicación, televisión y radio, los alumnos pueden ir siguiendo ciertos aprendizajes. Esta situación para todos exige un gran esfuerzo, particularmente de los educandos, que además de tener una educación unidireccional, carecen absolutamente de un ambiente escolar que les ayude a tener espacios, tiempos y sobre todo una comunidad educativa. Consideramos, por supuesto, a los padres de familia que ejercen hoy su responsabilidad de ser los primeros responsables de la educación de sus hijos. Admiramos sus esfuerzos y los llamamos a entrar en esta dinámica generosa, paciente, con una fuerte templanza. Sin duda alguna, toda esta situación nos invita a pensar para el corto, mediano y largo plazo en estrategias de innovación. Necesitamos nuevas formas educativas, sobre todo que orienten hacia estas situaciones alternas al salón de clase. Para hablar de estos temas tenemos a un experto en el tema de innovación y además a una educadora con una muy vasta experiencia profesional. Me permito presentar en primer lugar a la hermana religiosa María de Jesús Pérez Enríquez. Ella pertenece a la comunidad religiosa de las Adoratrices Perpetuas Guadalupanas, conocidas como APGs, fundadas en 1885. Llevan más de 130 años en el servicio de la adoración al Santísimo Sacramento y de la formación y educación de los niños y jóvenes. Es una congregación de derecho pontificio. Esta congregación tiene como apostolado, como ya lo dije, la educación escolar, y tienen en nuestra República Mexicana 17 escuelas, particularmente en el Bajío de nuestro país. Tienen escuelas en las principales ciudades, pero también en zonas marginadas, como Ayutla, Jalisco, Soto la Marina, Tamaulipas, Ojo Caliente, en Calvillo, Aguascalientes. Ella ingresó a dicha comunidad a los 16 años. Es licenciada en pedagogía. Además de haber sido superiora general de esta congregación durante 6 años, ha colaborado como maestra de primaria,
de secundaria, de bachillerato, y ha llevado la dirección de varios colegios en ciudades como Irapuato, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México y ahora en Aguascalientes, adquiriendo una extensa trayectoria académica, pastoral y humana. Agradecemos mucho su presencia, hermana María de Jesús. Es un gusto tenerla esta noche con nosotros. Padre, pues muchas gracias. Igualmente, buenas noches y por compartir con ustedes este espacio. Gracias, hermana. Gracias. También está con nosotros el ingeniero Edmundo Vallejo Venegas. Él es ingeniero químico de la Universidad Autónoma Metropolitana, primera generación. Estudió 2 maestrías. La primera en ciencias, en ingeniería química, en la Universidad de Notre Dame. Más adelante, estudió una maestría en Harvard. Posteriormente, cursó el programa de alta dirección AD2 de parte del IPADE y tiempo después el diplomado en estrategia e innovación en la Universidad de Oxford. Su carrera profesional es muy particular. Fue presidente y director general de General Electric, GE, para México y eventualmente América Latina durante varios años. También acumuló experiencia profesional en Procter & Gamble, en México, en Lisboa y posteriormente en California. Inició su carrera profesional diseñando, construyendo y arrancando plantas químicas en industria Resistol. Actualmente es consejero independiente de Grupo Arancia y de Grupo Bimbo. Es miembro del Grupo Ciudadano Méxicos Posibles. Los últimos años los ha dedicado a la docencia en el IPADE, en la Universidad Iberoamericana, así como asesor, conferencista, autor y promotor de temas en innovación social, empresarial y ciudadana. Es autor compilador de 2 libros. Lo que sí podemos hacer, una invitación a la acción ciudadana, se los recomiendo, y otro que se llama Frente de Batalla, vivencias de 10 directores de empresa que hicieron crecer a grandes empresas en América Latina. Este lo puede conseguir en tiendas como grandes centros de autoservicio. Allí está. Edmundo tiene 36 años de casado, tiene 2 hijas. Edmundo, es un privilegio tenerlo aquí. Le agradecemos mucho su palabra esta noche. Padre, muchísimas gracias. Al contrario, es un privilegio estar aquí. Buenas noches a todos y entusiasmado de la invitación y tratar de aportar a este programa que ha sido muy exitoso. Muchas gracias, Padre Corral. Gracias, Edmundo. La innovación. El ser humano es un continuo hacerse. El ser humano tiene elementos esenciales permanentes en una realidad existencialmente dinámica. Es precioso entender que gracias a la vida espiritual, es decir, a la inteligencia, a los afectos, a la voluntad, a la memoria, a la imaginación, muy importante, somos capaces de transformar nuestra realidad. Somos capaces de ir adaptándonos al mundo de maneras distintas, cada vez más bellas, cada vez más buenas, cada vez más auténticas. Este tema de la innovación es un tema que siempre nos acude. Es una cuestión que siempre nos hace ver hacia el tiempo del futuro. Es una cuestión que siempre nos invita a ser auténticamente humanos, más en tiempos complejos como los que vivimos en este momento. Si les parece bien, le cederé la palabra a Edmundo Vallejo para que nos hable un poco de qué es la innovación, para después bajar al ámbito educativo. ¿No me ven? Adelante. Muchas gracias, Padre. Nuevamente es un privilegio. Y antes de empezar, pues quisiera agradecer a la Universidad Vasco de Quiroga la invitación. Padre, nuevamente muchas gracias. Y también espero que todos ustedes, sus familias, se encuentren bien dentro de esta situación tan compleja y dadas las circunstancias.
innovación es un tema que yo creo que ha existido desde siempre, desde muchísimos años, muchísimos siglos para atrás. Yo creo que uno de los grandes innovadores fue Noé. La idea del arca me parece muy innovadora. Y de ahí en adelante, me parece que la innovación se ha movido en olas a lo largo de la historia. Me parece que esas olas se mueven cada vez más seguido y hoy estamos viviendo un tsunami por las razones que sean. A mí me parece que es muy interesante que si esta invitación a participar en este programa se hubiera llevado a cabo hace 6 meses, quizá hablar de innovación y el enfoque que le hubiera dado sería distinto al que hoy me parece hay que darle a 6 meses, a 26 semanas de encierro. Si me hubieran invitado hace 6 meses, yo creo que hubiera dedicado unos minutos, un par de minutos de estos minutos de introducción a hablar de lo que llamamos en un equipo de trabajo que estamos preparando un proyecto de un libro sobre innovación, lo que llamamos el hardware de la innovación. Yo creo que hace 6 meses, hace 26 semanas, le hubiera dedicado tiempo a hablar de que la innovación es un proceso que intenta crear valor, ya sea valor económico, si se trata de organizaciones con fines de lucro, o valor social, si se trata de organizaciones sin fines de lucro. Hubiera dedicado tiempo a hablar del proceso para tomar ideas, para evaluarlas, para meterlas en un túnel, en un embudo y seleccionar las mejores ideas. Probablemente le hubiera dedicado un par de minutos de esta presentación, de esta introducción, a hablar de lo que llamamos el hardware de la innovación. 26 semanas después, cuando llega esta invitación, el mundo entero ha cambiado dramáticamente. Y entonces a mí me gustaría enfocar en lo que en este equipo de trabajo, en este proyecto que estamos realizando, le llamamos con mucho cariño el software de la innovación. Y el software de la innovación, en nuestra concepción, en nuestra perspectiva de este proyecto, tiene que ver con la persona, tiene que ver con el líder, tiene que ver con el individuo como protagonista. En nuestra definición de innovación, el líder juega un rol muy importante. 26 semanas después de estar encerrados, me parece que pone al individuo como el protagonista de la historia. Y me parece que lo pone en 2 dimensiones muy importantes, independientemente si estamos hablando de innovación en organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil o empresas, organizaciones con fines de lucro. Pone al individuo en 2 dimensiones complejas. Una que yo la imagino pensando en estos comentarios, una dimensión vertical, una dimensión que obliga a la persona, él o ella, al líder, al individuo, lo obliga a pensar en un sentido de contribución, en un sentido, un propósito de vida, lo obliga a pensar desde el punto de vista de trascendencia, porque esta situación nos ha puesto desde todos los aspectos contra la esquina. Nos ha puesto en una situación que nos obliga a pensar distinto. Y la otra dimensión es una dimensión horizontal. Ha puesto al individuo en ese protagonismo que tiene que jugar en una dimensión empresarial, una dimensión organizacional, en una dimensión moral. Hay decisiones que estamos teniendo que tomar desde el punto de vista moral, en una dimensión social, en una dimensión personal, y me atrevo inclusive a incluir, particularmente en este foro, en una dimensión espiritual. Entonces, me parece que pone al individuo como protagonista en el centro de la discusión, desde el punto de vista de la innovación. Y déjenme cerrar con un comentario que me parece que es muy importante. La innovación, y con eso cierro, padre, la innovación da esperanza, porque la innovación invita a movernos. Y cuando nos movemos, la acción crea esperanza, crea optimismo. Entonces, me parece que es muy importante en este concepto de innovación recordar que la innovación invita a la acción y la acción genera esperanza.
Muchas gracias, muy importante entender de manera muy clara que la innovación tiene que ver con la realidad humana. Nosotros tenemos en nuestras manos, somos depositarios de esta creación y nosotros tenemos que transformarla para hacer de ella algo mayor, algo más bello, algo más bueno. Y me parece que en este momento, no sé cómo decirlo de otra manera, los pasguatos no tienen cabida. Es decir, aquellas personas que se quedan inmóviles, ¿verdad? Que esperan que los demás resuelvan las cosas. Porque hoy todos tenemos que afrontar esta situación de una manera mucho más inteligente, pero sobre todo de manera mucho más generosa. Gracias, Edmundo. Hermana, sin duda alguna, la escuela es una comunidad humana particular, muy sui generis. Y usted, pues, es una experta en esta comunidad. La ha vivido años, horas, desde la cabeza, desde el profesorado, desde el gobierno general de una congregación. Le escuchamos con mucha atención. Adelante, hermana María de Jesús. Padre, muchas gracias, ingeniero Edmundo. Pues aquí compartiendo un poco de la experiencia. El ingeniero Edmundo nos habla de la parte teórica y bueno, pues yo creo que aquí la parte importante es educar, la actividad educativa humana, pues de alguna manera siempre es innovar y sí es ser creativa. Ante los desafíos que estamos viviendo en estos tiempos de emergencia sanitaria, la cual nos ha enseñado, yo creo que ha sido un aprendizaje muy rico y los hemos tenido que enfrentar creativamente. No nos teníamos que quedar cruzadas de brazos y creo que no lo hicimos. Los primeros momentos nos sorprendieron, nos inquietaron, qué va a pasar, qué íbamos a hacer, cómo que los niños ya no los vamos a tener de regreso en clase, vamos a terminar un ciclo escolar sin tenerlos presentes. Y bueno, pero sin embargo Dios nos da la capacidad de responder creativamente y estar atentas a lo que nos va pidiendo día a día. Y esto nos llevó a salir de nuestro confort, quizá de nuestra zona de confort, porque pues ya nos habíamos acostumbrado, ya tenemos unos programas, ya tenemos todo, pero aquí ya no podíamos trabajar individualmente, ya no podíamos estar en nuestra zona de confort y teníamos que entregarnos y teníamos que de alguna manera salir al encuentro del otro. Y esto yo siento que conlleva desafíos, los desafíos de la corresponsabilidad, del diálogo y del encuentro, porque definitivamente sin esto no podemos salir adelante ya en el diario vivir, tomando en cuenta que trabajamos con chiquitos desde preescolar de 3 años hasta jóvenes, que es la mayoría de nuestros colegios, de 18 años. Entonces, cada nivel tiene su propio reto, tiene su propia manera de ir llevando y no podemos parar la educación. Y desde luego me gustaría ir mencionando de alguna manera lo que es la corresponsabilidad, el diálogo y el encuentro. Esa corresponsabilidad la vivimos desde el primer momento de la emergencia sanitaria. Hemos experimentado y creo que sí ha vivido esa responsabilidad de parte de todos, desde nuestras realidades concretas, donde cada uno tuvimos que poner lo mejor de nosotros, ser responsables, ser creativos para enfrentar los desafíos y seguir respondiendo a los retos educativos. Una de las cosas fue el llevarnos automáticamente al uso de las nuevas tecnologías. Había resistencia en algunos. Esto ya se venía trabajando en los colegios, ya se venía diciendo, pero no faltaba el maestro o incluso la directora que decía, no, pues yo eso no le entro. Y esto nos llevó a entrarle, no te podías quedar ya fuera de ello. Entonces tenías que entrar y bueno, pues aquí vino la capacitación, aquí vino de alguna manera el esfuerzo para poder llegar a lo que teníamos que hacer y así responder a lo que cada uno, a lo que necesitaban nuestros niños, lo que necesitaban nuestros jóvenes, lo que necesitaban los padres de familia. Porque un colegio es una comunidad educativa, es una comunidad donde abarcamos a mucha gente y ahí la tenemos y tenemos que formar y educar.
tenemos muy claro su derecho y deber de alguna manera aquí en esa corresponsabilidad podemos hablar desde los papás. Ellos yo creo que ahorita les ha quedado muy claro que la escuela no invade su papel, que ellos son los responsables, precisamente los primeros responsables de la educación de sus hijos. El colegio, ayudamos. El colegio, vamos colaborando con ellos, pero no podemos nosotros suplir esa primera responsabilidad que tienen. Y toda la comunidad educativa trabajando responsablemente, precisamente brindando lo necesario para formar y educar a nuestros niños y jóvenes. Hacer lo que a cada uno nos toca, desde el conserje que está en la puerta, desde el maestro, desde la dirección, desde coordinación de departamentos. Todos tenemos alguna responsabilidad y toda la comunidad educativa tiene que ser muy responsable en todo esto. La escuela entre sí, ayudarnos, las escuelas cercanas, las escuelas más lejanas, ayudarnos, no entrar en competencia. Yo creo que es un tiempo donde todas tenemos que tendernos, tú qué tienes, cómo lo haces, y de alguna manera ayudar para que esto se dé. Yo creo que eso también se ha visto muy fuerte, lo hemos vivido. Y bueno, pues para cerrar esta parte de la corresponsabilidad que tenemos todos, pues esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos que irlo dando y buscar también en la parte administrativa, porque es una parte importante y no dejar a mitad del camino porque no hicimos un buen plan de todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María de Jesús. Es muy interesante el planteamiento. La hermana nos está diciendo, hay que hacer el mapa. El mapa no está hecho. Y para eso tenemos que dialogar y tenemos que entrar en este, como dice el Papa Francisco, pacto educativo. Yo quisiera subrayar la tercera palabra que utiliza el Papa, pacto educativo global. Es decir, el colegio no se puede ver solamente de las 4 bardas hacia adentro. Ahora sí que tiene que ser visto de las 4 bardas hacia afuera, entendiendo el mundo y todo lo global. Me encantó cómo decía usted, cómo ayudarnos entre colegios. Yo creo que eso va a ser muy necesario. Algunos colegios podrán tener plataformas, algunos otros no podrán tener plataformas. Algunos tendrán mayores maestros con riesgo, algunos tendrán algunos con menores índices de riesgo. Es decir, vamos a tener que competir. Competir en latín significa competere. Cum con petere, buscar. Competencia significa buscar juntos. Competencia significa responder juntos a los desafíos sociales que se nos plantean conjuntamente. Edmundo, lo escuchamos, adelante. Sí, padre, muchas gracias. Yo quisiera ahora hacer un comentario alrededor del reto desde el punto de vista de educación. Y me gustaría ligarlo a otro pilar muy importante en la definición que estamos trabajando en este proyecto, que tiene que ver con el tema de la necesidad. Y déjame compartir una historia de algo que aprendí en los últimos 2 años. Usted, padre, participó en esto. Hace un par de años un grupo de ciudadanos, 6 o 7 ciudadanos, convocamos a un grupo por definición lo más diverso posible y creamos le llamamos un laboratorio de educación. Y estuvimos trabajando un poco más de un año, año y medio, en algunos talleres. Tuvimos algunos encierros en fines de semana largos en Morelos y en Puebla en particular. Y había una representación del sistema educativo mexicano muy amplio. Había representantes del sindicato, de la coordinadora, del gobierno federal, gobierno estatal, legislativo, de la iglesia, de la academia, empresarios, lo más diverso posible. Nos encerramos ahí año y medio y déjenme compartir con ustedes qué aprendí. Yo era parte del grupo que convocaba, que organizaba. Y para este esfuerzo utilizamos recursos expertos en estos temas. Yo aprendí 3 cosas. La primera, de este grupo enormemente diverso, 50 por definición, todos expertos y expertas en el tema de educación, un enorme cariño por nuestro país,
un enorme compromiso por la situación desde el punto de vista educativo y un interés por ayudar. No había un personaje ahí que pensara distinto, un enorme cariño por nuestro México. Por otro lado, también aprendí la complejidad que representa la diversidad de sus historias, de sus anécdotas, de su día a día, de sus huellas de batalla, de los intereses, de los planes. La complejidad de esa diversidad es enorme. Y la tercera cosa que aprendí fue ese puente que intentamos construir entre esos dos elementos, el enorme compromiso por nuestro país y la diversidad en su manera de pensar. Ese puente le llamamos diálogo. Ese puente le llamamos, vamos a aprender a escucharnos, vamos a caminar por las calles juntos, en parejas, en grupos, en dinámicas distintas, para tratar de aprender a escuchar a la otra persona, para tratar de ponernos en sus zapatos, para tratar de mostrar empatía por su historia, con la esperanza de que, producto de ese esfuerzo, pudiéramos acercarnos más en esa diversidad de pensamientos, en esa complejidad, porque el común denominador, el cariño por México, es evidentísimo. Los resultados me parece fueron mezclados. Creo que creamos una red interesante, un esfuerzo muy particular, muy dedicado, muchos recursos. Y regreso a mi comentario anterior. Si ese laboratorio, ese esfuerzo, y usted, repito, padre, estaba ahí presente y muy activo, lo hubiéramos hecho 26 semanas después, o sea, ahorita, yo creo que esa necesidad de escucharnos, esa necesidad de ponernos en los zapatos del otro, hubiera estado muchísimo más presente. Hubiera habido una necesidad de apoyarnos mutuamente, independientemente de las historias. Y entonces a mí me parece que la situación que hoy estamos viviendo nos está ofreciendo esa enorme posibilidad de hacer las cosas distinto, reconociendo que la diversidad en nuestro país no podría ser más distinta. Entonces, esta es una invitación, esto que estamos viviendo hoy, desde el punto de vista de necesidad, pone estos dos pilares, la persona como protagonista y la necesidad de cambio, las junta y nos pone una oportunidad que quizá no hayamos vivido. Quizá tuvo que llegar una crisis de esta magnitud para permitirnos reconocer las diferencias, ponernos en los zapatos de otros y sumar. Me parece que esta es una oportunidad muy compleja, pero muy importante y única desde ese punto de vista. Muchas gracias, ingeniero. Rescato y secundo absolutamente lo que ha contado el ingeniero Edmundo de esta experiencia, se llamaba Laboratorio Social de Educación. Una experiencia preciosa de 9 fines de semana, encerrados todo el fin de semana para dialogar y, lo más importante, encontrarnos. Yo sigo insistiendo, el grande desafío es querer a la gente, escuchar a la gente, atender a la gente, cuidar a la gente, ponerse en los zapatos de la gente, entrar en esa dinámica de verse para el otro, no el otro para mí, verse para el otro. A los padres de familia que nos están viendo, yo los invito a que se vean así. Yo soy para la escuela, no la escuela es para mí. A los maestros que nos están viendo, que nos digan muy claramente, a ver, no, usted es para el alumno para usted. Los alumnos tienen que comprenderla a usted, no usted a los alumnos. Es una cuestión práctica de la dinámica del amor, la dinámica de la amistad social, la dinámica de la acogida, de la caridad, la dinámica de la verdadera solidaridad. Hermana, la escuchamos, adelante. Bueno, pues continuando un poquito con lo que también el ingeniero Edmundo hablaba del diálogo, creo que es muy importante ya en nuestros centros educativos estar abiertos a discernir juntos, a escuchar, a compartir. Y pues viene una preocupación. Sí tenemos niños que estamos siguiendo, que están en nuestras aulas, bueno, digitales, como sea, pero también hay una realidad en México. Hay muchos niños que por diferentes razones quedaron fuera de esas aulas escolares.
Y bueno, ese es un reto que yo creo que como educadores no podemos ser indiferentes ni fríos y nos tenemos que preguntar cómo ayudar, cómo solucionar todo esto. Y yo creo que aquí entra la responsabilidad, la corresponsabilidad de todos desde nuestro gobierno. Precisamente su apoyo para todos estos aspectos que se nos van presentando en el diario caminar. Y bueno, ¿qué hacer y cómo solucionar? Pues cada uno en ese diálogo, en esa reflexión, irlo haciendo y seguirlo haciendo también con nuestros propios alumnos. Tenemos que ser conscientes de que se interrumpe un niño que por algún motivo deja o interrumpe su ciclo, pues hay un desajuste emocional, hay un desajuste muy fuerte en su persona y además muy peligroso, porque el ocio en un niño, en un joven, pues son peligrosos. Entonces, sí tenemos de alguna manera, es algo que también inquieta y que a veces nuestros propios alumnos están en ese caso, a veces por situaciones económicas o por otras razones. Y que ahí viene la inquietud. Tenemos por eso que abrir esos espacios en nuestras comunidades educativas, tenemos que ir respondiendo a esos diferentes desafíos que se presentan y también ser conscientes que en los lugares donde tenemos colegios, de repente hay lugares donde no hay posibilidad de trabajar en línea, pero también hemos visto la corresponsabilidad de los maestros y de tantos educadores que no han escatimado nada por medio del teléfono, teniendo una comunicación constante, donde incluso no hay horarios y los maestros dando capacitaciones y formación, incluso acompañamiento, precisamente a los padres de familia, porque ellos no son maestros, ellos de alguna manera también los necesitamos ayudar. Y creo que nuestros centros educativos también se han abierto precisamente para poder apoyar, para poder ser juntos y dar solución a todo esto. Viene la parte económica, que en cada colegio también tiene que tener un plan, un programa a la vez con mucha responsabilidad, porque sabemos que tenemos que ayudar, pero involucrar también a los papás para poder ir formando, porque encontramos también familias, muchos padres de familia que de repente se han quedado sin trabajo o padres de familia que incluso han perdido su negocio. Y bueno, todos estos retos, ¿cómo los vamos a solucionar? Y se están solucionando, porque creo que se están solucionando y Dios ha dado la gracia y se han solucionado mejor que a lo mejor que como nosotros quisiéramos. Pues lo hemos solucionado buscando y apasionándonos precisamente por la educación. Ya el Papa Benedicto XVI nos decía, educar nunca ha sido fácil, pero sin embargo es una tarea muy bella, muy hermosa, porque vamos formando al hombre y vamos siendo y tenemos que ser líderes. La educación siempre tiene que ser líder en la sociedad. Y entonces esto nos permite ir formando ese liderazgo. Y bueno, pues también otra parte importante, nuestras escuelas, nuestros colegios deben de ser centros de encuentro. Centros donde nuestros centros educativos tienen que ser lugares de encuentro y comunión, donde de alguna manera se respeta la dignidad de la persona y se ama la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y donde la diferencia es importante, y esto va a dar y precisamente nos va a ayudar a formar la interioridad y la identidad de cada persona, donde cabe cualquier persona, porque no rechazamos, no hay diferencias, sino que toda persona tiene su propia dignidad. Y ir haciendo esto en nuestras escuelas y que en nuestras escuelas se viva ese encuentro, esa solidaridad, pues es todo un reto. Y tenemos que ir abriendo todos esos espacios de escucha, de diálogo, abrir nuestros departamentos psicopedagógicos y estar siempre atentos pues para lo que se va necesitando y cómo atender todas esas emergencias ahora que nos lleguen nuestros niños al colegio, cómo atender esa parte, todos esos protocolos, cómo recibirlos desde la parte cuidar su salud emocional, todo, integrar y vivir. Y ahorita pues seguirlo haciéndolo, que lo estamos haciendo y que se están dando esos seguimientos, pero necesitamos seguir viviendo en ese encuentro, en ese diálogo
y pues esa corresponsabilidad todos juntos. Muchas gracias, hermana. Me vino a la cabeza este mensaje que dio el 3 de agosto los obispos de México, en donde hablaban precisamente de esta corresponsabilidad, de esta confianza, de creer en la comunidad educativa, y también señalaban de manera muy clara un punto que me parece muy importante: centrarnos en los aprendizajes esenciales. Hoy quizá la currícula no es tan importante, el temario no es tan importante, es ayudarle al niño a desarrollar la paciencia, la perseverancia, la capacidad de expresar sus emociones, la capacidad de comunicarse a través de los medios de comunicación. Les cuento, pero hoy en la mañana tuve una experiencia preciosa con comunidades, pues ahí, ¿verdad? Entre Veracruz y Puebla, vía virtual, en donde pues algunos párrocos están poniendo la parroquia al servicio de los niños, montando 3, 4 televisores en distintos salones, en distintas aulas. Uno me decía, ya puse una televisión abajo de una palmera. Y bueno, ahí los de cuarto, quinto y sexto se van alternando la televisión. Tenemos que ser generosos. Todos estos esfuerzos que se están haciendo, inclusive de maestros, enviando mensajes de WhatsApp, dando clases en pequeños segmentos de WhatsApp, me parecen sorprendentes. También me comentaban de un conjunto de maestros que ya hacen rutas para ir recorriendo los hogares de los niños, las comunidades escolares, y tenemos que buscar las formas y tenemos que hacernos valer de la generosidad y de la creatividad. Tenemos que, como decía Edmundo, ¿cómo sí se puede? ¿Cómo centrarnos no en aquello que nos distrae, que nos entristece, que nos llena de pesar, sino entrar a hacer lo posible, más que lo que quiero, lo posible, lo que me permite la realidad? Tenemos muchos saludos, quisiera leer algunas, tenemos que revisar algunas plataformas. Navaeli dice, saludos, Madre Chuyita. Evidentemente la conoce muy bien porque le manda saludos muy cariñosos. Mi Campos dice, buenas tardes, extraordinaria transmisión. Laura García, querida Madre de María de Jesús, toda mi admiración y reconocimiento a su excelente labor. Se le extraña en la Ciudad de México. Mireya León, saludos, Madre Chuyita. Diego Jiménez, saluda a los tres y felicita el programa. Y bueno, empiezan las preguntas curiosas, ¿verdad? ¿Cómo manejar la disciplina en casa? Un papá nos dice, ¿verdad? Y yo diría, hay que poner límites muy claros a los niños, pero todo con caridad y todo acogiendo, antes que nada, a la persona, reconociendo que está en camino, que poco a poco va a poder alcanzar y va a poder pensar y va a poder recordar y va a poder aprender. Esto es muy importante, ¿verdad? La paciencia que, como decía una gran mística, todo lo alcanza. Vamos a pasar a las conclusiones porque el tiempo nos está apretando. Ingeniero Edmundo, lo escuchamos con atención. Sí, padre, muchísimas gracias y sé que tengo un minuto. Simplemente, por un lado, yo quisiera agradecer la invitación, ha sido un privilegio. Y yo quisiera cerrar con esta frase que le escuché a la cabeza de una organización de la sociedad civil enfocada en la educación hace tan solo un par de semanas y me pareció muy interesante. Y le escuché decir, piensa muy bien a qué quieres regresar y a qué ya no quieres regresar. A mí me parece que el reto que estamos viviendo en todos los campos, salud, social, el tema de pobreza, desigualdad, etcétera, enormes y se sienten abrumadores. Y en el tema de educación no es la excepción. Pero me parece que se ha abierto una oportunidad muy interesante de reconocer a qué cosas queremos regresar y cuáles son esas actividades, cuáles son esos elementos que a gritos necesitaban un cambio y se ha abierto esa oportunidad. Y entonces me parece que es muy importante para todas aquellas personas, hombres y mujeres que tienen capacidad de influir en el sistema, de reconocer esto
aportar, juntar, cerrar filas y tratar de llevar esta oportunidad a un buen término. La situación es muy compleja, mas sin embargo creo que hay que verlo con esa optimismo y esa esperanza de que allá adelante hay cosas mejores. Yo agradezco muchísimo a la universidad, padre y hermana María de Jesús, un privilegio conocerla y participar con usted. Muchas gracias, Edmundo. Es muy interesante haber recuperado este punto. Tenemos que discernir. Tenemos que serenamente reconocer nuestra realidad histórica, pero sobre todo la realidad a la que estamos llamados a construir, con la finalidad de plantear caminos, de cimentarnos en los elementos esenciales que no nos podemos mover, pero sobre todo para entrar en este trabajo conjunto, corresponsable, creativo, generoso. Muchas gracias, ingeniero Edmundo. El gusto es para nosotros. Agradezco de nueva cuenta su presencia. Hermana María de Jesús, la escuchamos con mucha atención. Padre, pues muchas gracias también por este espacio. Creo que enriquece mutuamente y escuchar, ¿verdad? También al ingeniero, toda su experiencia que tiene en esta parte de innovación. Y pues bueno, yo quisiera de alguna manera, pues nada más como cerrar y agradecer. Yo creo que sí tenemos que agradecer mucho el esfuerzo de los padres de familia que han hecho en este tiempo, porque vivir un ritmo de escuela dentro de su hogar no ha sido fácil. Se les han complicado sus horarios y ellos tienen que trabajar y sus actividades programadas, pero sin embargo es valorar. Yo creo que hay mucho trabajo detrás de los papás. También a los maestros han hecho mucho precisamente todo ese esfuerzo y esa dedicación, porque ya no hay un horario para ellos y están disponibles y aún fuera de horario de clase para dar esa educación formal, para estar formando a sus alumnos. Y bueno, pues también preparándose para este nuevo regreso a nuestros centros educativos, porque no nos puede coger como nos cogió cuando se aparece la pandemia, ¿verdad? Y que nos quedamos en casa. Ahora tenemos que estar preparados cómo recibir, cómo hacer todo ese protocolo, y a lo mejor los horarios van a ser más extensos, ya no es no pensar en un horario de escuela, sino escalonado, cómo van a ir llegando nuestros niños. Y bueno, pues somos conscientes, ¿verdad?, que lo virtual nos ha ayudado mucho. Sin embargo, pues no dejamos de extrañar ese encuentro y queremos ver pronto a nuestros niños. Nuestros colegios se ven muy tristes sin los niños y los jóvenes, ¿verdad? Ese encuentro con la persona los necesitamos y ellos también necesitan encontrar a sus compañeritos, porque van creciendo juntos. Y bueno, pues esta es una dificultad. Nada más quiero cerrar con esto. Y pues yo creo que cuando pensamos en la educación en México y en nuestras congregaciones religiosas, pues es una dificultad de las que nos tenemos que enfrentar en la vida. Ahora sí que después de las leyes de reforma surgieron varias congregaciones religiosas en México femeninas dedicadas a la educación. Tuvieron que enfrentar una revolución, una persecución religiosa, y que definitivamente el amor y la pasión por la educación las hacía seguir educando. Este es un reto más y nos llena de esperanza, y yo creo que Dios también nos da la capacidad para poder seguir creciendo más como persona. Y pues nuestro modelo a seguir es Cristo el Maestro por excelencia. Entonces, pues hay mucho trabajo, pero eso nos llena de entusiasmo también. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana María de Jesús. Es muy importante lo que nos ha dicho. Es decir, la comunidad educativa es necesaria. La comunidad educativa es ese espacio de reconocimiento de la persona en ese camino de perfeccionamiento. Por supuesto, creo que tenemos que guardar los equilibrios con las cuestiones de las medidas de salud, con los grandes riesgos que existen. Sin embargo, hay que preparar el regreso a clase con mucho cuidado. Sin embargo, todos lo deseamos y hasta ahorita creemos que tanto los padres de familia como los maestros
los directivos, la comunidad en general, los mismos niños, son capaces de dar una respuesta responsable. Reitero, siempre tomando en cuenta la cuestión del valor de la salud, de la vida, que por supuesto es muy importante. Hermana María de Jesús, muchas gracias por su entusiasmo, gracias por esa capacidad de discernir siempre y de llevarnos a lo esencial. Para nosotros, las escuelas católicas, pues la iglesia tendríamos que decir es madre y maestra. No podemos entender el templo sin una escuela que esté ahí trabajando, ofreciendo la visión de la vida y el sentido de la vida desde el Evangelio. Pues muchas gracias a nuestro productor, el licenciado José Martínez. Muchas gracias de nueva cuenta a ustedes, nuestros invitados. Nos despedimos la siguiente semana. Nos vemos. Tendremos 2 transmisiones, una especial el día lunes y otra el martes. Así que ayúdenos a difundir y pues muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, padre. Gracias, padre. Gracias.